Autofima Hyundai te pone en movimiento con potencia y comodidad. Nuevo Kona, diseño de impresión. Tucson, rompiendo moldes. i20, diseñado para destacar. Bayon, en busca de nuevos horizontes. Además, desde Hyundai Promise puedes encontrar vehículos seminuevos o de ocasión. Te ofrecemos la asistencia mecánica para cualquier reparación. Autofima Hyundai, mejor concesionario a nivel mundial 2023. A todo gol, patrocinado por Autofima Hyundai. Triste final de temporada en el Elche Club de Fútbol, que ayer perdió frente al Leganés por 2-0, colaborando en la fiesta del ascenso del cuadro pepinero, que ya es equipo de Primera División. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a este último A Todo Gol de la temporada, un A Todo Gol en el que vamos a analizar y sobre todo a dar las notas finales de curso, que desde luego no son nada buenas, a todos los responsables de la confección de esta plantilla. Luego lo haremos con todo el equipo de Marcador, los compañeros que cada domingo retransmiten, cuentan y analizan los partidos del Elche Club de Fútbol. Un Elche Club de Fútbol que despide la temporada de manera enormemente decepcionante. En los últimos 11 partidos ha sumado solo 6 puntos de 33. El equipo se ha hundido desde aquella derrota frente al Levante, con números de colista. Si hiciéramos una clasificación virtual desde esas últimas 10 jornadas, el Elche sería el último clasificado, lo que refleja el que a BKSS se le ha ido el equipo de las manos, pero hay sin duda un claro responsable, que es el propietario Cristian Bragarnik, que nunca apostó por darle las armas y los futbolistas importantes, sobre todo en la parte de ataque, delanteros, a Sebastián BKSS, ni en el tramo inicial, ni en el inicio de liga, con las ventas de todos los delanteros de caché, los Lucas Boyé, Ponce, Peremilla, y luego la falta de inversión, tanto en verano como sobre todo en invierno, cuando todo el mundo pedía ese fichaje o fichajes de hombres de ataque. Incluso se dejó salir a Sergio León, que por cierto ha marcado 3 goles con el Eibar. Bienvenidos hubieran sido. Pues el Elche Club de Fútbol termina la competición 11º. La decepción es absoluta y el fracaso, por desgracia, el protagonista de un Elche Club de Fútbol que por plantilla venía de Primera División y por potencial y riñón económico, el más rico de Segunda, el que mayor límite salarial ha manejado durante toda la temporada, estaba obligado a luchar por el ascenso directo. Sus compañeros de viaje, descendidos la pasada temporada, uno ya está en Primera, el Valladolid, y el otro, el Español, va a disputar la liguilla de playoff. El Elche 11º, ahí queda todo dicho. Por cierto, felicitar, por supuesto, al Leganés y Valladolid, que ya son equipos de Primera. El playoff lo disputarán Eibar, además de Español, Sporting de Gijón y Oviedo. Se pegó el batacazo ayer el Racing de Santander, que dependía de sí mismo y perdió contra el descendido Villarreal B, mientras que el Amorebieta es el cuarto equipo que desciende junto con Villarreal B, Alcorcón y Andorra. Se ha salvado in extremis en el último partido el Mirandés. Grupo Serrano Automoción patrocina la entrevista. Perdona, ¿vas al centro? Sí, claro que voy. Es que ha perdido el último bus. A mí este chico me suena mucho. Nuevo Skoda Kamiq, para los planes que tienes y los que improvisas. Ven a tu concesionario Skoda, en Elche, Orihuela y Elda Petrer Serra Import, y en Alicante Remeicar, Grupo Serrano Automoción. Pues en este último A Todo Gol de la temporada, yo creo que era de sentido común reunir a los profesionales de esta casa, que han estado partido tras partido viendo la evolución del equipo, conociendo el día a día de la entidad, y era momento de análisis y sobre todo de dar
las notas de final de curso. Hemos reunido a los componentes de esta casa del programa Marcador de Teleelch Radio Marca y Teleelch Televisión, precisamente para este último partido de Liga. Saludamos a nuestros compañeros. Adrián Egea, buenas noches. ¿Qué tal, Paco? Muy buenas. José Antonio González, buenas noches. Buenas noches, compañeros. Y Abel Viudes, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas, los 4 jinetes del apocalipsis. Aquí estamos los 4, en esas retransmisiones nos faltaría nuestro comentarista Paco García, el jugador del Elche en los partidos del Estadio Martínez Valero, que ya hemos tenido en este programa esta temporada. Bueno, lo primero, ¿qué un balance rápido haríais de esta temporada? El Elche ha terminado como ha terminado, yo creo que ni el más pesimista hubiera pensado que se iba a quedar en mitad de la tabla. ¿Cómo lo definiríais? Bueno, yo creo que el balance es netamente negativo porque, en blanco y en papel, si te planteas un objetivo y no lo cumples y ni siquiera llegas a ese segundo escalón que sería el playoff, pues es negativo y para mí suspenso. Luego hablaremos de números y de notas, pero básicamente decepción es la palabra. Decepción y suspenso, José Antonio. Fracaso absoluto, deportivamente hablando, porque no es solo que no se haya completado el objetivo, sino que además el Elche se ha quedado lejos. Ha sido un equipo demasiado irregular a lo largo de toda la temporada y eso le ha pasado factura. El balance negativo, como no puede ser de otra manera, porque además, repasando las estadísticas, Paco, en las últimas 5 temporadas, de los 15 equipos que bajaban a segunda división, solo 3 no consiguieron meterse ni siquiera en playoff, ya no hablo de ascender, y uno de esos 3 es el Elche, el otro era el Rayo Vallecano de Paco Gémez y el otro la Sociedad Deportiva Huesca, que después de su segundo descenso a segunda división no tuvo un buen proyecto, por lo tanto, 11ª posición, totalmente decepcionante. ¿Tu balance, Abel? Un querer y no poder que al final no sorprende a nadie por cómo se venía dando la temporada. Sí que es verdad que hubo un lapso de tiempo que el Elche nos ilusionó cuando jugó contra los equipos de la parte baja y todos nos subimos a ese carro de la ilusión, pero al final, aunque los números de BKSS dice que acompañan, no se les puede recriminar en cuanto a actitud, pero bueno, la calidad no ha llegado hasta donde ha llegado y ha sido el puesto número 11, o sea que mediocre. ¿Cómo explicaríais, desde vuestra experiencia, el batacazo que se ha pegado el equipo en las últimas 10-11 jornadas? Hombre, explicaciones, yo creo que hay varias vertientes por las que explicar lo que ha pasado, pero yo me centraría en una, y es la falta de alguien que meta goles, de un jugador contrastado. Creo que no tiene explicación ni justificación ninguna el hecho de que el Elche, el equipo más rico de la categoría, por así decirlo, no apostase en su momento por un goleador que le asegurase mínimo, ya no te digo 25 goles, pero 10, 15. Ya hemos visto antes la tabla de goleadores y que el máximo no sea un delantero, que sea un extremo y que haya marcado solo 8 goles. Para el contexto del Elche es triste y yo creo que la principal explicación está ahí, porque hemos visto partidos en los que el Elche ha dominado por completo, ha tirado a puerta más de 20 veces, ha generado ocasiones muy claras, pero no ha llegado a ese gol. No recuerdo partidos concretos, pero bueno, sin ir más lejos, el primero, el contra el Racing de Ferrol, no fue un Elche apabullante como el de enero y marzo, pero sí tuvo ocasiones para marcar y al final perdió 0-1, ¿no? Eso se repitió sistemáticamente durante la temporada y eso es lo que ha condenado al Elche a acabar en mitad de tabla. ¿Para ti la explicación de este batacazo en los últimos partidos? Para mí, principalmente, Paco, la planificación deportiva. Creo que eso ha sido un déficit que se ha ido arrastrando durante toda la temporada. Lo ha explicado muy bien Adrián en cuanto a la carencia de un 9 goleador en la plantilla, que en principio iba a ser Sergio León en el último día de mercado y en la previa del tercer partido de Liga, algo inexplicable. En la última semana del mercado de fichajes dejas salir a Lucas Boyé, que era tu principal referencia ofensiva, y luego no solo en el apartado del 9 la planificación ha sido mala, también lo ha sido en defensa, incluso te diría en el centro del campo, porque al final no has traído jugadores que quería BKSS, es que lo hemos visto, han venido jugadores
que prácticamente no han contado para el míster. Me voy ya, por ejemplo, al mercado invernal. Se fichó a David López, que no ha tenido prácticamente minutos, es decir, David López, un jugador que es un central natural, y por delante de él han jugado laterales e incluso pivotes defensivos. Y si me voy a verano, la planificación también ha sido mala, porque desde el principio de temporada hemos visto cómo han jugado en el puesto de central laterales. Mario Gaspar, ha jugado también incluso Sergio Carreira, el propio Carlos Cler, José Salinas, y en la posición de pivote no hay que olvidar que empezábamos la temporada con la lesión de larga duración de John Chetauya. Tuvo que hacerlo durante los primeros meses Aleix Febas, que rindió a un nivel espectacular, ¿no? Entonces yo creo que la planificación deportiva ha tenido muchas carencias, no solo en el apartado del 9. ¿Para ti el hundimiento, Abel? Sí, falta de inversión económica. Perdón por el lenguaje bélico, que soy muy pacifista, pero el Elche ha ido a una guerra con un tirachinas y los rivales han ido pues con su AK-47, con sus bazocas y con todo tipo de última tecnología, mientras que el Elche pues se ha quedado donde se merece, porque ofensivamente no ha dado para más. Sí que es verdad que en la parte de atrás, bueno, ha tenido cierta solvencia, sobre todo en tramos de la temporada, pero al final te has quedado donde te mereces. Y también considero que hubo, respecto al hundimiento, hubo un antes y un después, que fue el partido en el Ciutat de Valencia, donde el Elche sufrió un mazazo terrorífico con ese partido, que iba ganando 0-2 y de forma injusta el Levante le levantó al Elche los 3 puntos. Y desde ahí el equipo no volvió a ser el que fue. Sí que es verdad que coincide con que vinieron equipos de la parte de arriba y antes te habías enfrentado con los más flojitos, pero bueno, yo creo que ese partido hundió mucho psicológicamente a la plantilla del Elche. De todas formas, había tiempo para reconducir la situación, faltaban 10 partidos y ahí Becasese claramente falló, por lo que sea, por sus decisiones extrañas, porque la gasolina iba muy justa, por muchos motivos. Pero bueno, ¿quiénes son para vosotros, quién o quiénes son los responsables de este fracaso deportivo? A ver, yo reportaría en porcentajes. Yo a Becasese lo alejaría del foco principal, porque creo que bastante ha hecho el hombre con las armas que tenía. Por una parte me refiero sobre todo al no tener un goleador o alguien que te marque esas ocasiones, el haber estado no recuerdo la fecha exacta, pero en marzo o en abril en segunda posición y más o menos hasta el final con opciones de playoff, creo que es mérito del técnico, ¿no? De haber sacado, bueno, al menos durante una parte de la temporada, lo mejor a sus jugadores. Luego es verdad que en el tramo final, por H o por B, no ha sido capaz de mantener ese nivel de la plantilla. No sabemos si es que internamente ha pasado algo o no, pero vamos, yo para mí el principal culpable, como decías, de lo que ha pasado es el propietario, Christian Bragarnik, porque creo que es el que acapara las decisiones deportivas, el que acapara lo que finalmente se hace o no, como decía José Antonio en la planificación, y esa guinda del pastel de tener a alguien en ataque que te marque goles, teniendo 2 oportunidades en verano y en invierno, no llegó. Los que llegaron son delanteros que, con todos mis respetos, pues su bagaje goleador hasta ahora no destacaba, y eso es el debe para mí de Bragarnik. Luego, en cuanto a la plantilla, bueno, en el resto de posiciones puede estar más o menos compensada. Ahí también podríamos hablar de que si Becasese ha sacado a uno de su puesto y ha hecho experimentos de entrenador, que a veces han salido bien, a veces mal. Eso también afecta durante el año, pero para mí, repartiendo porcentajes, a lo mejor un 80% Bragarnik, un 20% Becasese. Ahí no repartimos culpas ni dirección deportiva ni jugadores. Es que la dirección deportiva, bajo mi punto de vista, depende mucho de Bragarnik. Sí. Es al final el que depende. ¿Qué le puedo decir yo a Mantecón, al pobre que al final ha acabado fuera del club la temporada? Bueno, a lo mejor en ese 80% pues vale, también meto la dirección deportiva, pero todos sabemos que todo está supeditado a Bragarnik. Y bueno, la plantilla también tendrá su cuota de responsabilidad compartida con el técnico. Pero vamos, yo no ampliaría mucho el foco, porque todos sabemos quién decide. 80% para Bragarnik. Para José Antonio. El gran responsable, y no puede ser otro, es Christian Bragarnik como propietario, que además se involucra en primera persona en el proyecto, y eso está muy bien porque es un propietario responsable.
Pero evidentemente si todas las decisiones en cuanto a los fichajes pasan por él y la dirección deportiva en la que tienes trabajando a 4 o 5 empleados del club te presenta una lista para fichar a un delantero y de los 10 primeros nombres coges el 10º porque te interesa más en el apartado económico, pues lógicamente el gran responsable es Cristian Bragarni por todo lo que hemos comentado. Y Sebastián Beccasese también tiene su parte de responsabilidad, sobre todo en el tramo final de la temporada, en el que se le ha caído por completo el equipo. Estamos hablando de que en los últimos 11 partidos solo se ha conseguido una victoria, son 6 puntos de 33 posibles, y él tiene gran parte de responsabilidad, o toda la responsabilidad, en este tramo final de la temporada, sobre todo porque al final, después de lo mal que se había hecho, tanto en el mercado estival como en el mercado invernal, Beccasese había conseguido meter al equipo en esa segunda posición a mediados de marzo. Entonces yo creo que Beccasese también es responsable, porque en muchos momentos de la temporada le ha faltado autocrítica. Es verdad que él vino con su estilo de juego y ahí se ha mantenido inamovible, él ha seguido apostando por lo mismo, y creo que han faltado soluciones en el tramo final de la temporada, además de que luego ha tocado piezas que estaban funcionando muy bien en la primera vuelta y en la segunda no ha sido así, como por ejemplo Aleix Febas y Rodrigo Mendoza. Si decíamos que es un equipo de autor para lo bueno, en el tramo importante, enero, febrero y parte de marzo, donde el Elche llegó a ser segundo, pues también es el máximo responsable de lo malo, que ha sido mucho en este tramo final. ¿Para ti responsable o responsable, Isabel? Sí, no puedo discrepar de lo que han dicho los compañeros. No sé en qué medida, pero obviamente Cristian Bragarni, que es el máximo responsable de que el Elche no se haya presentado ni en playoff. Obviamente él es el que decide y tampoco se puede culpar a la dirección deportiva, porque yo creo que la dirección deportiva hace su trabajo, presenta a Bragarni las propuestas y Bragarni es el que decide al final. Entonces yo no sé ni para qué el Elche tiene dirección deportiva, sinceramente, porque las decisiones las toma él. Y luego en un porcentaje inferior, pero también elevado, está Beccasese, con las decisiones que toma, con lo lento que hace los cambios. También ha contribuido, por supuesto, a que el Elche no se haya clasificado en playoff. Ojo, también quiero decir que no todo lo ha hecho mal Beccasese, ni se le puede culpar ni criminalizar. También hay un trabajo detrás, las personas fallamos en muchas cosas y bueno, quizá otro lo hubiera hecho peor, tampoco podemos culparle, pero sí que estos cambios de posiciones y los cambios que hacen los partidos tarde, pues tampoco creo que contribuyan a que el equipo no se haya clasificado, perdón. Y será casualidad o no, yo no creo en las casualidades, pero el clima no ha sido mejor en el vestuario en el último mes, con los despidos del entrenador de porteros, del jefe de los servicios médicos, la salida de pesos pesados en el mercado invernal como Sergio León, Edgar Badía, Fidel. Todo eso es responsabilidad exclusiva de Beccasese. Bueno, exclusiva no, también con el beneplácito y en este caso la aquiescencia del propietario. Pues si el propietario dice no tienes delantero, quédate con Sergio León, por mucho que no te guste, que presione menos que los demás, tal, pues al final. Pero bueno, insisto, era el momento de pedir responsabilidades. Y en cuanto a los jugadores, si os pidiese un podium o el jugador con el que os quedáis para vosotros el mejor de la temporada, ¿con cuál os quedaría o con cuáles? Pues si esto me lo preguntas en la jornada 21, por hacer notas de mitad de temporada, te diría con Febas, pero al acabar coincido con la clasificación que has dicho de jugadores, Nico Fernández. Es que yo el año pasado ya fue un futbolista que entró con mal pie, nada más debutar se marca en propia, luego pierde el sitio y demás, pero esta temporada tenía que ser la de su reivindicación, aunque fuera en segunda, y yo creo que él, en contra de lo que ha pasado con el equipo, sí que se ha ganado su sitio, se ha ganado ser considerado, si no el mejor de la categoría, uno de los mejores. A mí me gusta mucho cómo se entrega. En labores ofensivas es espectacular, no hay más que ver cómo regatea, cómo corre, pero sobre todo cuando tiene que recuperar un balón, cuando tiene que recuperar posición, me gusta mucho cómo se entrega, cómo se deja el pulmón en cada carrera. A mí esos jugadores, los que pelean cada balón hasta el último segundo y se les ve que
son cancheros, que tienen hambre, a mí son los que me gustan y creo que Nico Fernández lo ha demostrado. Vas a hablar ya como Becasese, canchero. Me lo ha pegado, sí. Bueno, para ti, José Antonio, ¿con cuál te Para mí, quedas? mis 3 jugadores, yo me quedaría con Nico Fernández también, sobre todo porque ha sido el más regular. A mí me ha gustado mucho, por ejemplo, Nico Castro, pero entiendo que no empezó del todo bien la temporada porque le costó adaptarse, pero sí ha hecho una segunda vuelta muy buena Nico Castro, aunque el tramo final, como el resto del equipo, se le ha visto mucho menos. Me quedo con Nico Fernández porque ha sido el más regular, creo que solo se ha perdido 2 partidos a lo largo de las 42 jornadas y de esos 2 partidos fueron por sanción. El segundo me quedaría con Nico Castro y tercero metería a Carlos Clerc, que se ha perdido los últimos partidos por lesión, pero creo que Carlos ha sido una pieza fundamental y fíjate que nos estamos dejando fuera del podio a jugadores importantes como Pedro Vigas. Aleix Febas no lo meto entre los 3 mejores porque es que realmente solo lo hemos visto para mí durante media temporada y luego pues por ejemplo me dejo fuera también al máximo goleador que ha sido Tete Morente, aunque yo entiendo que ha estado también muy irregular, en muchos momentos de los partidos desaparecía Tete Morente. Con esos 8 goles demuestra su calidad, pero es verdad que es muy irregular. Para Abel... Pues yo a Tete Morente lo voy a dejar fuera también, justo por lo que decís. Y a Óscar Plano también lo dejo fuera, pues porque no ha tenido esa continuidad. Sin embargo, sí que voy a darle la medalla de bronce me he quedado en blanco, a Febas, porque la primera vuelta que ha hecho ha sido sobresaliente y creo que si Becasese no hubiera tomado la controvertida decisión de apartarle del 11 titular, y bueno, del 11 titular y de jugar prácticamente, porque le da los minutos de la basura, para poco le han servido, hubiera estado en el oro. La plata se la voy a dar a Josan por la entrega, por la calidad, por los centros. Creo que ha sido indispensable los partidos que ha jugado. Y el oro se lo voy a dar a Nico Fernández. Creo que en líneas generales ha sido el jugador más regular de la temporada y se merece el oro. También me dejo fuera a Nico Castro. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Esos son mis 3. Yo de Nico Castro, fíjate, coincido con José en que estaba haciendo una segunda vuelta muy buena, pero el tramo final, no sé por qué, pero se le veía bajar a recibir en campo propio. Yo creo que ha llegado fundido al final. Sí, yo creo que y además pero... ha tenido que actuar de pivote y... Eso es. Creo que fundido por eso, porque se le exigía arrancar desde más atrás, tener más físico, que está visto que él no es un futbolista que destaque por eso, pero yo cuando lo veía recibir entre centrales para ganar metros arriba, no sé, como me parece que es un jugador más determinante. Sí, es su verdadera posición. La mejor versión del Elche esta temporada ha sido cuando mejor ha estado Nico Castro, que encima marcaba goles fuera de casa, goles que fueron victorias. De media punta, cerca del área, porque es un jugador que para segunda división yo creo que se le queda pequeña por su calidad, pero claro, también necesita esa regularidad que no tuvo sobre todo en la primera vuelta del campeonato. Y la gran pregunta es, ¿y ahora qué? Christian Bragarnik va a seguir siendo el propietario, en teoría sí, algunos piensan que lo va a vender por su falta de apuesta, en teoría esta semana saldrá a rueda de prensa para dar explicaciones y hablar del nuevo proyecto, porque si quiere reilusionar a los 19.000 abonados va a tener que demostrar que de verdad ha cambiado, porque en los 2 últimos años ha dolido mucho el descenso del año del centenario, donde apenas hubo lustre por hacer brillar precisamente los 100 años de historia. Ha habido muy poco tacto y muy pocas celebraciones y eso a la afición no le ha gustado nada, además de ese descenso que se veía venir desde noviembre y diciembre, y luego este año todavía más criticable el hecho de que con tanto tiempo viéndose en segunda, desde febrero del año pasado cuando fichó a Becasese, no haya apostado de verdad por un equipo potente y su única obsesión haya sido el hacer caja y vender futbolistas. ¿Ahora qué? ¿Qué esperáis de Christian Bragarnik con todo lo que ha pasado? ¿Entendéis o pensáis que vamos a ver un Christian Bragarnik distinto y que sí va a dar el paso al frente o que va a seguir igual? A ver, después de una temporada en la que se debería haber apostado fuertemente para volver a primera cuanto antes y no se ha hecho, la sensación que me deja es que puede que volvamos a ver a un Bragarnik o a un Elche en general a medio gas. Yo quiero que no, yo quiero que esa apuesta fuerte se produzca. De todas formas, yo estoy expectante porque se confirme esa rueda de prensa, Bragarnik dé explicaciones y nos dé su versión de lo que ha pasado. Imagino que también enfocará
su discurso en las cosas buenas, que las hay, el anuncio de remodelación del estadio, la futura ciudad deportiva que parece que avanza, pero creo que tiene mucho que hablar en cuanto a lo deportivo. Para mí la pregunta clave es por qué no se apuesta por un delantero de garantías. Sabemos que es lo más caro en una plantilla, pero es que el Elche tiene ese riñón económico. Lo bueno, por otra parte, si lo vemos así, es que para la temporada que viene ese riñón, como este año no se ha gastado, se va a seguir teniendo y si se quiere se podrá volver a apostar. Yo espero y deseo que esa apuesta fuerte por un Elche se haga, pero me temo que vamos a quedarnos siempre con algo que pedir. Lo que está claro es que se ha dejado escapar una gran oportunidad este año, porque hemos visto que ha sido una segunda en donde no ha habido un Super Español, ni ha habido un Super Valladolid, donde con un poquito más, fíjate, con 2 partidos más el Elche, con 2 victorias, se hubiera metido en playoff, viendo los números, ni más ni menos, ¿no? También te digo, Paco, perdona, que el hecho de hacer esa apuesta fuerte tampoco te garantiza nada. O sea, estamos hartos de ver equipos que en segunda han fichado lo mejor y se han quedado a las puertas de conseguirlo. No pasa nada, nos podemos equivocar y los proyectos pueden fallar, pero creo que ahora Bragarnik no debe quedarle en el debe esa intención de hacer un Elche grande. Sí, tienes razón, se puede apostar y fallar, pero si apuestas tienes 2 posibilidades, o acertar o fallar. Si no apuestas, fallas seguro, que es lo que ha pasado este año pueden y el año pasado. Oye, no has apostado. Claro, está claro. Entonces, tú llegas la próxima temporada y fichas a Puado, fichas a Peque, hablo de delanteros que han marcado 12, 18 goles. Pues efectivamente diremos, pues mira, no se ha conseguido, pero la verdad es que ha habido apuesta. Pero si no hay apuesta es imposible. Para José Antonio, ¿qué esperas de Bragarnik? Pues yo en cuanto a Bragarnik ya soy escéptico para este verano. No sé si me estoy dejando llevar demasiado por el pesimismo o por el dolor que supone este fracaso deportivo que acabamos de experimentar por segunda temporada consecutiva, pero creo que Bragarnik está en deuda con la afición, que le debe a la parroquia ilicitana un proyecto deportivo en el que realmente apueste a ganador en la categoría de plata, porque la afición se entregó en verano el año pasado, aún sin saber la plantilla prácticamente que iba a tener para segunda división, y creo que está en deuda Bragarnik. A partir de ahí espero que cuanto antes se anuncie, lo lógico sería el director deportivo, el nuevo director deportivo, y a partir de ahí el entrenador. Entonces esto hay que hacerlo cuanto antes, porque la plantilla ya se ha marchado de vacaciones y no tenemos fecha de retorno. Entiendo que va a haber también bastantes cambios en el equipo, así que vamos a ver si Bragarnik se mueve también rápido, porque no lo puede dejar todo de nuevo para última hora y vuelve a reilusionar a una afición que viene de pasarlo muy mal en las 2 últimas temporadas. Lo que sí tengo claro es que en esta ocasión, así me lo hacen llegar los aficionados del Elche, la gente ha anotado la matrícula de su modus operandi, y esta vez, por bonita que hagan la campaña de abonos, va a haber una caída de abonados brutal, a no ser que vean con pruebas fehacientes en forma de fichajes que sí que va a apostar por traer a gente que ilusione. Y cuando digo gente, digo pues tanto director deportivo como entrenador, como sobre todo fichajes, nombres que ilusionen, o por lo menos nombres de futbolistas que sean un proyecto que ilusione. De lo contrario, vamos a ver una reducción de abonados impresionante y por lo tanto una reducción de ingresos. Así que depende de él. Totalmente. Además es que no se le pide la luna a Bragarnik, ni tampoco jugadores de primera división, se le pide gente capacitada, entrenadores, pues todos tenemos en mente uno que reilusionaría, evidentemente, que es Pacheta, pero cualquier entrenador con caché te va a pedir un proyecto ganador, te va a pedir un proyecto deportivo para de verdad tener opciones de ascenso, y para ello tienes que invertir o reinvertir lo que estás vendiendo en jugadores importantes que lo han sido. Pues, solo hay que ver los jugadores de este año, no te tienes que ir a otra categoría. O sea, ya hemos dicho los nombres de algunos delanteros que han marcado. Ya no te hablo de Martin Bradway, que está claro que ese chico va a jugar en primera, sea en el Español o sea en otro equipo. Pero eso es lo que la afición demanda a Bragarnik y quiere, no se le están pidiendo Mbappés ni jugadores de primera división. Pero por lo que sea, Bragarnik no da el paso, no lo ha hecho estando en primera y no lo ha hecho el año que más sencillo lo tenía, que era este de segunda. ¿Por qué lo va a hacer en el siguiente? Bueno, quizás por todas las críticas que le caen, quizás porque se ha dado cuenta de que con su fórmula esto no funciona, no lo sé, pero está claro que pronto vamos a salir de dudas, porque si el Elche no empieza esta semana ya
a anunciar movimientos. Se habla de Chema Aragón como director deportivo, se habla de Eder Sarabia como entrenador en la línea y en la filosofía continuista de juego de BKSS. No lo sabemos, de momento son rumores, pero si no empieza a haber un movimiento ya, porque hay que anticiparse a los rivales y no dejarlo todo para el final, para fichar saldos como suele hacer, sí, pues lo vamos a tener difícil. Ha planteado José una cuestión interesante, y es que el orden debería ser anunciar director deportivo y luego entrenador, pero es que yo no tengo tan claro que se vaya a ser el orden en esta ocasión. O que vaya a venir director. Entonces ya empezamos mal, ¿no? Porque se está hablando más del nuevo entrenador, que por otra parte puede ser lógico, ¿no?, que del director deportivo, pero con Bragarnik yo no tengo tan claro que el orden de cómo vayan a caer las piezas sea ese, la verdad. Claro, pero es que luego, ¿cómo le pides responsabilidades a tu director deportivo si él no ha traído al entrenador? Es que son cosas que... A ver, no sé si era Peterman el propietario que ejercía de entrenador, Alaber, Racing de Santander. Sí. O sea, que cosas más todavía random, lo están buscando. Cosas más bizarras hemos visto. Pues, ¿para qué quiere el hecho un director deportivo si al final viene lo que Bragarnik quiere? Pues que ejerza él directamente y te ahorras ese sueldo. No, para si va a llevar ese funcionamiento con nombrar a Mauro Óbolo o Antonio Barragán, que los tiene en el club, no es necesario traer a otro, porque este club es singular en ese sentido. El director deportivo que venga, si es que viene alguno, sabe que el propietario no es solo propietario, es representante de jugadores y es director deportivo, lo es todo. Para terminar, no sé, ¿alguna reflexión, algo que se os quede en el tintero de esta temporada, algo que os gustaría comentar? Os doy la última palabra. Tantas cosas. A ver, yo espero y deseo que este no sea el inicio de otro largo periplo en segunda división, que aquí todos también conocemos. 14 años, ¿no? Tuvimos 14 años en segunda, el más veterano. Claro, que se sienten las bases reales de un proyecto real de un Elche, ya no digo que sea grande en primera, ¿no?, pero sí un equipo que se pueda asentar. Hemos tenido 3 temporadas consecutivas en las que se ha tenido una oportunidad de oro para sentarse en primera división, no se ha conseguido. Bueno, eso son cosas que en el fútbol pueden pasar, pero sí me gustaría que el propietario del Elche y quien camina con él en este barco no se dejen llevar, no dejen el club en automático, ¿no?, sino que se hagan apuestas por llevar al Elche y su afición arriba. Yo creo que es impensable pensar que el Elche pueda tomar una deriva como por ejemplo la del Valencia. Creo que no estamos en ese contexto, pero no quiero que nos acerquemos ni por asomo. Que se hable ya del director deportivo, se hable ya del entrenador, de los nuevos jugadores y se reme para ascender. Porque sobre todo la división que ha habido este año en la afición, de que si gente pro BKSS, gente que no quiere a BKSS, gente que se sirvan a jugadores en el minuto 10, que se van del estadio antes de tiempo. Yo creo que eso es que no suma nada a un proyecto. Mal caldo de cultivo. José Antonio, última reflexión. Que nos hemos llevado un golpe de realidad muy fuerte después de esos primeros 2 meses y medio del 2024, en el que el Elche casi rozó con la yema de los dedos la excelencia futbolística. Y después, pues que aunque la situación deportiva venimos de 2 fracasos estrepitosos, pues destacar, y en esto sí hay que darle las gracias al propietario, a Cristian Bragarnik, que económicamente está en el mejor momento de su historia el club, lo tiene todo para seguir creciendo. En la próxima temporada va a volver a ser uno de los clubes con mayor músculo económico para apostar, aunque lógicamente el objetivo del ascenso va a estar muy caro, porque encima vienen equipos de primera división que acaban de bajar o equipos de primera federación como el Deportivo de La Coruña, que va a tener el objetivo de estar arriba cuanto antes. Entonces lo tiene en su mano Bragarnik para volver a aprovechar esta segunda oportunidad y hacer un proyecto ganador y volver a ilusionar a la afición. Sus proyectos en el Elche no podemos poner ni un pero más allá de lo deportivo, porque tanto la reforma del estadio como el proyecto de la ciudad deportiva, pues eso es fenomenal. Abel. Bueno, para tirar un poco de optimismo y de humor, quedarnos con las cosas buenas, que es que hemos salvado la categoría, que al principio de campaña no las teníamos claras, por qué íbamos a luchar. Digo, el volver juntos no estaba claro hacia dónde era, y bueno, por lo menos nos hemos quedado en segunda sin que se hayan gastado dinero, y la buena noticia es esa, que el dinero a priori supuestamente está ahí y se puede invertir este año, ¿por qué no? Que le dé una vuelta a Bragarnik, ya ha visto el no invertir hacia dónde va, que es hacia ningún lado.
y si invierte puede ascender a primera y entiendo que con ello ganar mucho más dinero. Así que vamos a ser optimistas y pensar que va a ser así. Pues ojalá Cristian Bragarnik que cambie su manera de proceder y apueste de verdad por un proyecto deportivo potente de cara a la próxima temporada. Compañeros de marcador, Adrián, José Antonio, Abel, un placer. Igualmente, mil gracias. Gracias, Paco. Igualmente estaremos aquí el año que viene. Ojalá que dando mejores notas y dando mejores resultados. Nos da envidia sana lo que han vivido pues, en Leganés o en Valladolid, sin ir más lejos. Hasta aquí el último A Todo Gol, pero lógicamente vamos a seguir con todas nuestras secciones. Hasta aquí nuestra última sección de entrevistas. Lo que vamos a hacer inmediatamente después es escuchar lo poco que se pudo escuchar al entrenador, a Borja Jiménez, el joven entrenador del Leganés, cuando intentaba dar la rueda de prensa y era duchado por sus futbolistas en esa sala de prensa del Leganés. Grupo Serrano Automoción ha patrocinado la entrevista. A veces es difícil saber lo que siente la gente. ¿O no? ¿Crees que tienes suficientes snacks? Depende de lo lejos que vayamos. Ven a tu concesionario Audi, Serra Móvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el Móvil Elda Petrer. Grupo Serrano Automoción. Que les he dicho que se fueran un año para atrás y el 80% de la plantilla estaba aquí el año pasado. Eso. Bueno, hasta aquí la rueda de prensa. Muchas gracias a todos. ¡Venga! La verdad que cuando uno hace el análisis, ¿no?, de todo este camino recorrido, como si fuese una película, ¿no?, en la cual creo que tuvo de todo. Tuvo un guión muy lindo, de mucho concepto, de mucha emotividad, de mucho dolor también por momento, de mucha ilusión. Los protagonistas realmente creo que fueron buenos protagonistas, son los futbolistas. El público, que generalmente va también a una película, creo que se convocó en masa. Fue uno de los años, creo que en segunda, que más gente se convocó a ver al equipo, por lo cual despertó eso, esa emoción que hablamos, ¿no? Uno cuando ve una película linda tiene que ser emotiva, tiene que haber puntos de encuentro, ¿no?, para quedarse en la película, por lo menos hasta el final. Y sí creo que el final no estuvo bien escrito, ¿no? Un final más doloroso, que lo escribimos nosotros, los protagonistas, lo hablábamos con los chicos, ¿no? El final que se da en el último mes, que era con la posibilidad concreta de pelear hasta el ascenso directo, hasta con 71 puntos, como habíamos hablado, teníamos la posibilidad concreta y contundente, eso era sumar en Santander y ganar los últimos 4 juegos. Pero bueno, la vida y el fútbol tienen eso también, ¿no? No todos los finales son exitosos, pero creo que el camino del rodaje de esta puesta en acción o de esta película, de este viaje, como quieras llamarlo, fue muy, muy valioso, porque nos dejó un montón de información, de aprendizaje, de recuerdos, de momentos, que hoy en el dolor que se transita producto de ese final más doloroso, angustiante, no lo vamos a poder observar, es imposible, y menos la pasión de la ciudad, que tenía un sueño muy grande. Entonces, cuando eso acontece,
todo lo que uno diga en la inmediatez hasta te lo utilizan de una manera en contra. Pero bueno, como yo siempre expreso mi transparencia y mi frontalidad, comparto ese dolor porque realmente tengo que también generar un tiempo para procesarlo, pero nada me quita lo vivido, lo transcurrido, lo aprendido, y por otro lado el orgullo de haber acompañado a estos protagonistas, de haberme vinculado con este público, de haberme relacionado con esta ciudad, de haberme también equivocado seguramente en muchas cosas, pero sobre todo la gratitud hacia un espacio que realmente me hizo sentir pleno. Creo que mientras duró el sueño, esa unión familiar, esos valores que nosotros realmente pregonamos desde lo futbolístico, pero expresado en acción, la gente fue muy feliz. Pareciera que el final eso lo quita, pero no. La vida te va a mostrar que de acá a 2 meses, 1 año, 6 meses, todo eso siempre queda sembrado, y eso crece y bueno, da los frutos que son naturales también a lo que es lo orgánico, ¿no? No todo es inmediato, claro, estamos en un mundo tecnológico que vos querés esto y lo tenés, o todo tiene que ser ya, pero la parte más real del humano, del orgánico, lleva sus tiempos y son sus procesos. Y el fruto, el árbol da el fruto cuando tiene que dar el fruto. Tal vez es aceptar ese dolor que pensábamos que estábamos y no nos alcanzó por este final, y no hay más. Así que a partir de ahí todo es más sencillo. Lo que pasa que cuando uno habla de eso, claro, ¿de qué habla después? Si acepta todas estas cosas, acepta que nos costó el final, que nosotros los protagonistas, como principal responsable conductor, no pudimos escribir el final que realmente merecía esta linda película o esta puesta en escena. Y ahí empiezan todos otros tipos de variables que son más ajenas a lo que nosotros podamos responder, y que yo jamás voy a entrar porque también siempre marqué un camino a lo largo de mi carrera. Siempre el tema de pregonar valores y de no poner queja y excusa y de afrontar la responsabilidad. A veces lo hemos hablado con vos hasta en exceso, por la generosidad también que siento que heredé de mis padres y de mi barrio, de mis amigos, de siempre querer dar un poquito más, recibí mucho afecto, lo he expresado, hasta me genera cierto pudor que en tan poco tiempo la gente hablara de mi nombre y cantara mi nombre. Yo me sentía más cómodo cuando hablaban de los futbolistas, no porque no lo viví en otro lado, porque la verdad que en defensa y en Racing también, más que nada en Varela, ¿no? Pero creo en el colectivo, creo en que uno, lo que siempre pregoné, nadie está por encima de la institución. Creo que lo más importante de todo esto es Elche, el escudo, y quien se quiera poner por encima de ello va a perder siempre, porque lo que queda es la pasión, el amor de la gente, por ese escudo, por esa identidad, y todo lo otro que vamos pasando, dejamos algo, algunos más, otros menos, otros van quedando en el olvido, otros en el recuerdo, otros quedan en la historia. Eso después lo dice el tiempo, pero orgulloso y agradecido. ¿Estás buscando coche? ¿Quieres vender el tuyo? GESCOM Auto, especialistas en la compraventa de vehículos multimarca, seminuevos, completamente revisados y garantizados, con financiación personalizada. Visita nuestra exposición, no te dejará indiferente. Rapidez, seriedad y garantía de satisfacción, tanto si compras como si lo que quieres es vender tu coche, con la máxima tasación. GESCOM Auto, 100% clientes satisfechos. Viscodescans patrocina los números de la jornada.
En Viscodescans somos fabricantes de colchones, almohadas y toppers viscoelásticos de alta densidad. Contamos con una amplia gama de sillones levantapersonas, camas articuladas, sofás y canapés. Y ven a conocer el nuevo colchón ergonómico de Viscogel con 4 zonas de confort. Viscodescans, todo lo relacionado con el descanso. Viscodescans, calle Callosa del Segura, Polígono Industrial Faima, detrás de Brico de Pot. Pues llegamos al final de una temporada que nadie hubiese imaginado, pero ya está aquí y ha sido decepcionante, sin duda, para el Elche, no así para otras escuadras que han vivido pues una última jornada plena de felicidad. José Antonio González, buenas noches. Buenas noches, Paco. Resúmenos los números de esta última jornada. Jornada número 42 en Segunda División, última cita del campeonato en la categoría de plata. Empezó el fin de semana con partidos en los que no había nada en juego en Santo Domingo. Empataron a 1 el Alcorcón y el Burgos. El Andorra se despidió del fútbol profesional con una victoria por la mínima, 1-0 ante el Racing de Ferrol. Huesca y Levante empataron sin goles, resultado gafas, 0-0. El Eibar, que va a jugar la promoción de ascenso, ganó 4-3 al Oviedo. Precisamente al Eibar la victoria no le valió para meterse en ascenso directo y al Oviedo la derrota sí para jugar la promoción de ascenso. El Tenerife le ganó 2-1 al Valladolid, que asciende como segundo. El Dense perdió 0-1 ante el Sporting de Gijón. El Sporting que se mete en la última jornada entre los 6 primeros. El Español goleó 3-0 al Cartagena. En Butar, que el Leganés le venció 2-0 al Elche, el Leganés que además es el campeón de Liga. El Mirandés certificó la permanencia en la categoría de plata ganando 1-0 a la Morevieta. En la Cerámica se dio la gran sorpresa de la jornada porque el colista y ya descendido Villarreal B le ganó 1-0 al Racing de Santander, que dependía de sí mismo para jugar el playoff y finalmente se queda fuera. Y finalmente en la Romareda, reparto de puntos entre Zaragoza y Albacete, empate a 1. Los dos equipos ya habían hecho los deberes. Y esta es la última y definitiva clasificación de segunda. El campeón de Liga, el más regular durante todo el año, el Leganés con 74 puntos. A Primera División también el Valladolid con 72, abriendo la zona de playoff. El Eibar 71, 69 para el Español. Sporting de Gijón con 65 y con 64 el Oviedo. De estos últimos 4 equipos, uno subirá a Primera. Se queda fuera el Racing de Santander con 64, 59 para Levante, Burgos, Racing de Ferrol y el Elche, que es el que cierra este trenecito. Se queda en una decepcionante 11ª posición en la segunda parte de la tabla. Tenerife 56, 51 Albacete, Cartagena y Zaragoza, 50 el Dense, Huesca y Mirandés con 49 y descienden a la Primera Federación. Se despiden del fútbol profesional Amorebieta 45, Alcorcón 44, 43 Andorra y colista el Villarreal B también con 43. Vamos a repasar la puntuación a los jugadores en el último partido de Liga. No fue un buen partido, Paco, como se esperaba. El Elche poco hizo en la última jornada ante un Leganés que se jugaba el ascenso. Dituro tiene un 6, fue de lo mejor, sobre todo en la segunda parte, evitando una goleada. Mario Gaspar un 4, al igual que Jackson Méndez. 5 para Pedro Vigas, que se retiró lesionado en la primera parte. Otro 5 para Salinas. 4 Mourad, Nico Castro, Nico Fernández un 5, un 6 para Rodrigo Mendoza, que volvió a la titularidad después de muchísimo tiempo, 5 Carreira y también 5 el canterano Rafa Núñez. Los futbolistas que entraron desde el banquillo, como decimos siempre últimamente, poco pudieron hacer para cambiarle la cara al equipo, un 5 para todos ellos: Aleix Febas, Cristian Salvador, Óscar Plano, Adam Boyar y Arnau Puigmal. La clasificación general en el cuadro de honor, ¿quién ha sido el mejor? El mejor jugador de toda la temporada ha sido Nico Fernández, sin ninguna duda ha sido el jugador más regular, 250 puntos para él. Segunda posición, medalla de plata para Aleix Febas con 242 puntos. Ha sido inexplicable lo que ha pasado con este jugador en la segunda vuelta, después de ser el mejor, sin ninguna duda, en la primera parte del campeonato. La tercera posición y completando el podio, Nico Castro con 235. A partir de ahí, el máximo goleador del equipo esta temporada, Tete Morente, 229, 223 Pedro Vigas, 218 Carlos Cler, 198 Mourad, 190 Josan, 185 Mario Gaspar, 156 Óscar Plano,
140 Rodrigo Mendoza, con 128 Matías Dituro, el lesionado Borja Garcés 122, John Chetaulla 119, Salinas 113, al igual que Sergio Carreira, 87 para San Román, 86 Cristian Salvador, Bermejo 62, 56 para Manu Nieto, Arnau Puigmal 55, 48 Diego González, Adam 45 y por último con 16 Rafa Núñez. Y cerramos con la clasificación de goleadores, que no es precisamente brillante. Aquí ha estado el gran déficit de toda la temporada. El Elche no ha tenido pegada en todo el año. Tete Morente, el carrilero zurdo, acaba como el máximo goleador en esta campaña, 8 goles para el carrilero de la línea de la Concepción, segunda posición para un futbolista que ha estado la mitad de la temporada casi lesionado, que es Óscar Plano, con 7 goles y tampoco es delantero centro. Con 5 tantos terminan Nico Castro y Mourad, 4 para Nico Fernández, con 3 un defensa como Mario Gaspar, 2 goles aportó Sergio León, 1 Fidel, Lucas Boyer, Rodrigo Mendoza, Pedro Vigas, Borja Garcés, John Chetaulla y Adam Boyar. Y curiosamente se han anotado 2 goles en propia portería esta temporada a favor del Elche. Los 2 fueron contra el Eldense, en la primera vuelta Timor y en la segunda Alen Martínez. Pues ahí ha estado el gran problema, la falta de gol. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Los números que nos deja la última y definitiva jornada de la Liga Hypermotion. Viscodescans ha patrocinado los números de la jornada. En Viscodescans somos fabricantes de colchones, almohadas y toppers viscoelásticos de alta densidad. Contamos con una amplia gama de sillones levantapersonas, camas articuladas, sofás y canapés. Y ven a conocer el nuevo colchón ergonómico de Viscogel con 4 zonas de confort. Viscodescans, todo lo relacionado con el descanso. Viscodescans, calle Callosa del Segura, Polígono Industrial Faima, detrás de Brico de Pot. Pues se acabó lo que se daba, todas las miradas están puestas en el máximo responsable de la confección de la plantilla, que a diferencia de la mayoría de clubes no es el director deportivo. Al director deportivo del Elche, que ya no es Sergio Mantecón, no se le pueden pedir responsabilidades ni para lo bueno ni para lo malo, porque aquí todas las decisiones las toma Cristian Bragarnik y es el gran responsable. Veremos si esta semana sale a dar rueda de prensa. Era su intención, para dar explicaciones y hablar del proyecto de la próxima campaña. Por cierto, que la grada de animación 1923 ha emitido un comunicado señalando precisamente a Cristian Bragarnik como el máximo responsable del fracaso de estas últimas temporadas y le instan a vender si no es capaz de hacer un proyecto potente que haga ilusionar a la afición franjiverde. La pelota está en el tejado del propietario, que claramente ha sido el principal responsable de este segundo fracaso consecutivo. Vamos a ver si sale esta semana a rueda de prensa para dar explicaciones. Nosotros ponemos el punto final, último a todo gol de la temporada. Ojalá que la próxima veamos al Elche que debimos ver esta campaña, es decir, un Elche ganador, un Elche potente, un Elche con una plantilla compensada, con armas suficientes para luchar de verdad contra los rivales directos. Que paséis un feliz verano y que disfrutéis del día a día. Mil gracias por estar ahí una temporada más. Buenas noches. A todo gol, patrocinado por Autofima Hyundai. Autofima Hyundai te pone en movimiento con potencia y comodidad. Nuevo Kona, diseño de impresión. Tucson, rompiendo moldes. i20, diseñado para destacar. Bayon, en busca de nuevos horizontes. Además, desde Hyundai Promise puedes encontrar vehículos seminuevos o de ocasión. Te ofrecemos la asistencia mecánica para cualquier reparación. Autofima Hyundai, mejor concesionario a nivel mundial 2023.